Bienvenidos, mi nombre es Charlene Acerotaño Martis y el día de hoy yo y mi compañero Jorge Antonio Jiménez vamos a estar hablando sobre la filosofía en la Grecia clásica, Aristóteles. Exploraremos cómo a través de sus escritos Aristóteles buscaba integrar todo el saber humano en un sistema coherente, revelando su profunda curiosidad por la naturaleza y su deseo de comprender el mundo que lo rodeaba. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira. A los 17 años, en el 368 a.C., Aristóteles se trasladó a Atenas, donde se incorporó a la Academia de Platón, en la que permanecería durante 20 años. Luego de la muerte de Platón, la Academia quedó a cargo de lo que fue el sobrino de este, con el cual Aristóteles no estaba de acuerdo, lo que hizo que abandonara la Academia en el 348 al 335. Luego del regreso de Aristóteles a Atenas, fundó lo que fue el Liceo en el año 335, una escuela donde filosofaba con sus discípulos mientras pasaba por el recinto dedicado a Apolo. Su legado filosófico abarca diversas áreas del conocimiento, desde la ética hasta la física. Ese deseo de saber culmina en la adquisición de la sabiduría, que consiste para Aristóteles en el conocimiento de las causas y los principios del ser, y ese conocimiento es el objetivo de lo que es la metafísica, de la ciencia de las primeras causas y los principios del ser. Frase emblemática que destaca lo que es el libro de Aristóteles de metafísica es: todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber. Es una frase que nos da a entender cómo los hombres y las mujeres conllevan a lo que son el conocimiento y lo que es el saber, el porqué de las cosas. Aristóteles decía que la metafísica era la principal de las ciencias teóricas y que se ocupa de indagar cuáles son las causas y principios de la realidad. La lógica de Aristóteles es un tema enorme, donde normalmente a la lógica se le dedicaba un curso entero para comprender esta y casi todo un año para poder desarrollarla por completo. Vamos a hacer un recorrido o un sobrepaso general de las ideas principales de la lógica de Aristóteles. Antes de comenzar, es bueno saber qué es la lógica. Es posible entender la lógica como una ciencia de la forma del pensamiento y cómo encontrar razonamientos válidos que nos llevan a una verdad. Puede ser una herramienta o un instrumento. Por eso, la lógica de Aristóteles pasó a la historia con el nombre de organón, aunque Aristóteles no lo llamaba así. El organón está dividido en lo que son 6 libros. El libro de la categoría se define como todo lo que yo pueda decir del ser. Aristóteles enumera 10, pero la categoría principal es la sustancia, que a esta se le designan 9 más. El segundo libro es el libro de la interpretación, que son las maneras en las que nosotros unimos dos conceptos o términos. Vamos a estar utilizando los conceptos de las categorías y los vamos a unir. Esa unión en la oración se llama proposición. Cuando unimos a un sujeto y a un predicado, a esto le llamamos proposición. En el libro de los primeros analíticos, Aristóteles introduce su teoría del silogismo, enlazando las preposiciones para formular un razonamiento. Este silogismo está formado por 2 premisas y una conclusión. En los analíticos posteriores veremos lo que es el silogismo demostrativo, que tiene que ser lógico y tiene que tener una demostración científica. En el libro de los tópicos abarca lo que es el silogismo dialéctico, que aunque algo no esté científicamente comprobado, hay sospecha de que este sea verdadero. En el libro de las refutaciones abarca lo que son las falacias, abarcan una terminología de verdad, pero que resulta ser falso. Un tema muy relevante en lo que es la metafísica es cómo Aristóteles propone lo que son las 4 causas como principios explicativos de la realidad. Estas causas se dividen en 2 grandes grupos: las causas internas del ser y las causas externas del ser.
En las causas internas del ser tenemos lo que son la causa material, que es la sustancia de lo cual algo está hecho, y la causa formal, que es la estructura de un objeto. En las causas externas del ser tenemos lo que es la causa eficiente, que es la fuerza o agente que produce el cambio, un ejemplo, un arquitecto, y en la causa final tenemos el propósito por el cual se está haciendo este ser. La sustancia es en Aristóteles la forma privilegiada de ser. El ser se dice de muchas maneras, pero fundamentalmente como sustancia, es decir, como aquello que no se da en un sujeto, sino que es ello mismo sujeto. La otra forma de ser se da necesariamente en la sustancia, y Aristóteles las llama accidentes. Accidente se dice de lo que se encuentra en un ser y puede afirmarse con verdad, pero que no es, sin embargo, ni necesario ni ordinario. El accidente se produce, existe, pero no tiene la causa en sí mismo y solo existe en virtud de otras cosas. Un ejemplo que podemos dar de sustancias y accidentes sería hombre, donde el hombre sería la sustancia y su altura, peso, color de cabello, inteligencia serían los accidentes de este individuo u objeto. Aristóteles distingue entre el ser en acto y el ser en potencia. En ser en acto se refiere a cómo una sustancia existe en un momento específico y cómo la percibimos. En cambio, el ser en potencia, la potencia representa un tipo de no ser relativo, el cual se le conoce como privación, es decir, no es un no ser absoluto, pero es tan real como cualquier otra consideración sobre la sustancia. Cada sustancia tiene un conjunto de capacidades o potencialidades, lo que significa que posee un cierto tipo de no ser relativo o privación. Además, las potencialidades de una sustancia están determinadas por su naturaleza. Un ejemplo de esta puede ser como un pato no puede ser un perro en potencia, ya que eso no está en su naturaleza. Tampoco un bebé puede ser una jirafa en potencia, ya que su naturaleza lo prohíbe. La cosmología aristotélica data de las primeras fases de desarrollo de su pensamiento y se puede observar en ella una clara influencia platónica. En sus obras sobre el cielo y sobre la generación de la corrupción, así como en algunos libros de la física, se exponen sus ideas fundamentales al respecto. El universo, que es finito y eterno, se encuentra dividido en dos mundos, el sublunar y el supralunar, reproduciendo de esta forma, en cierto modo, el dualismo platónico. Cada uno, el mundo sublunar, en efecto, está formado por los cuatro elementos y sometidos a la generación y a la corrupción, es decir, al cambio y el movimiento. Estos cuatro elementos, como ya se conoce, son el aire, el fuego, el agua y la tierra, los cuales, unidos, forman todo lo que se encuentra en la tierra. El mundo supralunar, por el contrario, está formado por una materia especial, incorruptible, el éter o quinta esencia, que solamente está sometido a un cambio, el movimiento circular, el cual era percibido como el movimiento perfecto por Platón y Aristóteles. Este tenía el movimiento circular en clara oposición a los cuatro elementos de los que están formados el mundo sublunar. Al final del análisis de las ideas de Aristóteles se destaca su amplia influencia en la filosofía, la ciencia y la ética a lo largo de los siglos. Su obra invita a reflexionar sobre la complejidad del mundo y promueve la búsqueda constante de comprensión y sabiduría. Muchas gracias.